Hey chicos, bienvenidos a un nuevo video de las aventuras de Perle. Mi nombre es Juanín. Este es como otro episodio de vlog, podríamos decir. Es un poquito diferente, eso sí, porque de hecho estoy grabando con mi cámara de alta resolución, no con el webcam, que se va un poquito asqueroso. Am, y no sé, es como primera vez que grabo algo así. Bueno, no es primera vez, es como tercera o cuarta vez en realidad, porque BlizzCon. Oh, tengo que hacer ese video de BlizzCon. Horrible. Pues esto, chicos, es más que nada para conversar con ustedes por cosas de... am, por una cosa en realidad muy pequeña, pero muy grande a la vez, que sucedió el día de ayer. No sé si se dieron cuenta, pero el día de ayer fue el aniversario número 25, si no me equivoco, de Blizzard. Y hay un montón de videos, hay un montón de imágenes, de tributos que diferentes personas han hecho con respecto a esta noticia. Ayer de hecho estaba viendo algunos videos de algunas personas que trabajan en Blizzard y los discursos que se dieron digamos entre toda la gente fue como muy genial también, pero no es como de eso de lo que quiera hablar, sino que más que nada como compartir un poco con ustedes, digamos, cómo me afecta a mí Blizzard, así como en mi vida personal, un poco en mi vida profesional también, en las cosas que me gusta hacer. Y yo creo que todos los que tenemos algo que ver con Blizzard de una u otra forma, ya no sea solo como jugador, sino que también como esports o como alguien que hace contenidos como yo, por ejemplo, que hago videos en YouTube y tengo fansites, etcétera. O gente que simplemente participa en grupos o simplemente que se junta con amigos que juegan juegos de Blizzard y juegan juntos, etcétera. Am, en realidad hay un montón de gente que obviamente tiene como una historia con Blizzard, que tiene como una razón por la cual volver a los juegos de Blizzard. Y eso más que nada de lo que les quería conversar el día de hoy. De hecho, lo conversamos anoche en el stream. No sé si, para los que estuvieron en el stream anoche, en el día lunes 8 de febrero, cuando jugamos Heroes of the Storm y perdimos pésimo. Pero igual les conversé un poquito de eso. O sea, mi relación con Blizzard no es algo que haya iniciado hace muy poco en realidad. Es algo que ah, lleva ya un buen tiempo. Blizzard inició hace 25 años y yo tengo 28. De hecho, am, el primer juego de Blizzard que yo jugué, lo jugué cuando tenía como 7 o 8 años. O sea, hace como 20 años atrás, o a lo mejor un poquito más. No lo recuerdo ya. Los años se me pasan. Miren, ¿ven esto? Los años pasan, chicos. Pero yo me recuerdo siempre. Y esta historia la cuento un montón porque es de hecho verídica y también es un poco adorable porque habla como del impacto que tiene, digamos, en las relaciones interpersonales, esto de jugar videojuegos, no solamente los de Blizzard, pero jugar videojuegos en general. Recuerdo que yo vivía con mis viejos en una casita, bueno, no una casita, en una casa más o menos grande en el centro de mi ciudad, en Coquimbo, aquí. Y nosotros no teníamos ninguna consola, no teníamos nada, o sea, el mayor entretenimiento electrónico que nosotros teníamos en la época era uno de esos Tetris que vendían en las ferias y que eran como horribles porque eran como de esos como de mil y un juegos dentro del Tetris y al final eran como diferentes, en fin. Ustedes saben a lo que me refiero seguramente. Am, pero de vez en cuando nosotros obteníamos un poquitito de mesada y cuando teníamos ese poquitito de mesada nosotros íbamos a la esquina de la casa donde había un videoclub. Y en ese videoclub am, tenían un NES, un Nintendo Entertainment System, un NES básicamente. Y tenían Super Mario, tenían Duck Hunt y me parece que tenían Contra, pero nunca lo jugamos. Siempre jugábamos Super Mario un montón. Y cuando se daba la chance jugamos el Duck Hunt también. Am, y nosotros por un buen tiempo éramos como bien adictos a eso. Pero siempre, digamos, con cierta restricción, donde jugar 20 minutos y se acabó en realidad. Porque en ese tiempo jugar costaba plata también. Y me acuerdo que un día trajeron una Super Nintendo, la trajeron con un set de diferentes juegos y uno de esos juegos era Blackthorn. Y cuando empezamos a jugar Blackthorn con mi hermano, era Era de partida, una de peleas, porque recuerdo siempre pelearme con las vidas. Por ejemplo, no sé, si yo perdía, yo quería tratar de hacerlo de nuevo porque uno se picaba también. Uno como que de repente trataba como de,
pasarlo uno y como que uno llevarse la gloria de la victoria, digamos, de terminar el nivel. Y mi hermano decía, oye, pero no, si eso me toca a mí ahora. Y lo mismo a viceversa. De repente mi hermano quería jugar 2 o 3 etapas y yo lo dejaba en realidad porque era como normal. Y así como él me dejaba a mí algunas veces porque entendía también esa sensación. Am, pero hasta donde yo recuerdo, Blackthorn fue mi primer contacto con los juegos de Blizzard, digamos, en la historia. Luego de eso, recuerdo haber jugado un montón de Rock and Roll Racing, porque nos cambiamos de videoclub y había un videoclub que era enorme. Me recuerdo que se llamaba Videoclub Romeo, por alguna razón. Y ahí tenían un montón de juegos. De hecho, creo que tenían StarCraft 64, pero como que nunca me llamó la atención StarCraft 64. Eso fue muy extraño. Y me recuerdo que jugamos Rock and Roll Racing con amigos ahí también del colegio. Al terminar el colegio íbamos y gastábamos un poquitito de la mesada todos los días para jugar un poquito de Rock and Roll Racing o otros juegos de Super Nintendo también que eran como súper populares en ese tiempo. Y de ahí pasan los años, empecé a jugar un montón más de juegos de PC, empecé a jugar Age of Empires, lo cual era como genial también porque era como un montón de historia dentro del juego y era como, oh, me encanta la historia que hay dentro del juego, cómo lo explican, etcétera. Hasta que un amigo me invitó a su casa y él tenía un PlayStation y tenía una copia de Warcraft 2 en PlayStation. Y no fue como la mejor experiencia de juego porque no me recuerdo si el port era malo o pésimo, pero la cosa es que nunca lo aprendí a jugar. Pero el nombre de Warcraft me quedó pegado en la mente así como Warcraft, se ve interesante así como orcos contra humanos, no es algo que haya visto antes. Entre paréntesis, yo nunca vi las películas del Señor de los Anillos hasta cuando ya estaba en la universidad, o sea, eso, no, perdón, cuando ya estaba como en segundo o tercero medio, cuando tenía como 16, 15, 16 años. Por esa época más o menos, El Señor de los Anillos de hecho se estaba volviendo muy popular. Y en esos tiempos fue cuando descubrí Warcraft 3. Y cuando con mi hermano empezamos a jugar Warcraft 3, nosotros compartíamos una computadora, no teníamos una computadora cada uno como la tuvimos después. Entonces era un atado enorme empezar a jugar y que el otro no arruinara las partidas del otro. Así que tuvimos que organizarnos un montón. Pero me recuerdo haber jugado Warcraft 3 de forma insana durante toda mi enseñanza media en el colegio. Que es enseñanza media para que ustedes se pongan una idea entre los 14 y los 17, 18 años. Ah, todo ese periodo de tiempo fue una cantidad de gameplay insana de Warcraft 3, Diablo 2 con la expansión de Diablo 2 también, un poquito de los Sims para los que para variar un poco. Pero me recuerdo haber jugado Warcraft 3 y Diablo 2 de forma insana a través de todos esos años. Am, y dentro del disco de Warcraft 3 venía un trailer para World of Warcraft. Y yo siempre me pregunté qué será eso, cómo se jugará eso, qué será eso, what. Y después el tiempo un poquito me permitió jugar World of Warcraft porque en mi casa no teníamos una buena conexión a internet. Y cuando por fin pude tener una buena conexión a internet, empecé a jugar WoW con los amigos de mi guild. Y, y eso fue una experiencia bastante religiosa en realidad porque el grupo que nosotros teníamos en la guild era un grupo como bien unido, éramos todos como conversábamos un montón y era como un grupo como súper unido, éramos todos chilenos, así que era como genial. Había un par de chicos argentinos también, me recuerdo. Am, y me recuerdo que mi primer personaje en el WoW fue un druida que subí hasta nivel 15, hasta nivel 16. No me recuerdo. Am, pero ese fue mi primer personaje, un druida. Y luego creé a Perle. Y básicamente la razón por la cual creé a Perle es porque en el tiempo que yo empecé a jugar, de hecho, un año después, perdón, un año antes de empezar a jugar, empecé, digamos, mi relación con la persona que me acompañaba en la vida, que es mi pareja. Y, y digamos, en ese momento como que nos echábamos un montón de menos, entonces me dije, bueno, voy a hacer un personaje en base a ella, digamos, para no echarla tanto de menos y también para mostrarle así como, hey, hice un personaje y tiene tu nombre y es como bacán. Y de ahí nació todo esto de Perle. Y de ahí en adelante, bueno, ustedes más o menos saben la historia porque ustedes me han acompañado desde el año 2009, creo. Desde que salió Ice Crown.
por ahí, creo que por Ice Crown, entre medio del torneo Argenta y Ice Crown me uní a WoW. Am, y desde ahí que empecé a hacer videos, básicamente porque quería ayudar a la gente que entrara a la guild que teníamos y eso como que fue explotando un poquito más y al final eso me permitió conocer un montón de gente. No solamente ustedes chicos, sino que, o sea, me encantaría conocerlos a todos en persona. Lamentablemente no se puede por cosas de, digamos, de distancias, etcétera. Ah, pero a través del WoW yo he conocido, y yo creo que voy a seguir conociendo, gente que es espectacularmente genial. Am, la primera persona que conocí como dentro del medio de los fansites, etcétera, fue de hecho Sergan. Sergan fue la primera persona que me contactó y me dijo así como, hey, me encantan tus videos y sería genial si pudieras hacer más, si pudieras tener como un sitio web, así como para complementar un poco las cosas. Y me encantó la idea. Yo siempre fui fan de tener así como un sitio web y crear contenidos y crear videos. A mí siempre me ha encantado eso. Am, y a través de Sergan también, de partida conocí a los community managers de Blizzard en ese tiempo, que eran Lumt, eran Vincent también, estaba ahí, estaba Shura también. Me recuerdo que había otro más. Pero bueno, al final del camino, bueno, en todo este camino en realidad, no al final, pero en todo este camino han habido un montón de community managers que hemos conocido. Y también tuve la posibilidad de conocer a muchas otras personas que trabajan en el medio o que se desarrollan en el medio, especialmente en los últimos años. Tuve la chance de conocer a un montón de gente el año pasado en BlizzCon también, y de hecho, ese es como eh, a través de Blizzard, a través de WoW, eh, y no solamente por las cosas que hemos hecho en el EDP, sino que eh, de hecho el EDP es un poco irrelevante porque yo sé que de alguna u otra forma yo iba a conocer gente genial igual en WoW. Am, pero tengo que estar siempre agradecido, digamos, de que me metí en WoW. En el sentido de que gracias a WoW yo pude encontrar cosas que realmente me apasionaran. Gracias a WoW yo empecé a pensar como en mecánicas de juego y eso obviamente que me afecta mi vida laboral porque yo soy profesor y eso me ayuda también a desarrollar juegos para mis cabros, digamos, para que puedan estudiar y al mismo tiempo pasarla bien. Entonces cada vez que voy a una raid o cada vez que voy a una mazmorra y veo algo, me digo, ese tipo de jugueteos puede aplicárselo mejor en la sala y afecta mi vida profesional también un poco. Y más que nada la gente que he conocido a través de WoW eh, ha sido en el 95% de las veces, porque hay un par de casos por ahí de gente que no fue muy buena onda conmigo, pero eso es realmente mínimo, ya ni siquiera me acuerdo de quiénes son. Pero el resto de la gente que he conocido en WoW, el resto de la gente que he conocido a través de WoW, ha sido gente espectacular y no puedo estar más contento por eso. Y no puedo estar más contento de que a través de WoW eh, yo pueda desarrollar mis gustos, pueda desarrollar mis pasiones de la forma en que lo estoy haciendo ahora. Entonces, de cierta forma, tengo que estar agradecido de la existencia de WoW y de la existencia de Blizzard también. Por permitirme hacer un montón de cosas, por permitirme vivir un montón de experiencias que quizás nunca en mi vida hubiera podido vivir. Estuve ahí para el aniversario número 10 de WoW en el Insert Coin y fue un evento que a mí al final cuando me volví a casa me sacó lágrimas en el camino porque es muy emocionante ver toda esa gente reunida que comparte tus gustos, que comparte las cosas que a ti te gustan y que también le gustan las cosas que tú haces. Y la emoción es aún mayor y yo siempre lo voy a recordar y siempre voy a estar excesivamente agradecido de todo lo que llevó al momento en que fui a BlizzCon el año pasado y pude ver un montón de cosas que yo siempre había soñado ver, estar en lugares que yo siempre había soñado estar, con la gente que yo había conocido ya de antes y gente que la había conversado en Twitter o en Facebook y ahora los tenía al lado mío para conversar con ellos y pasaron un momento realmente épico. Am, yo creo que de eso se trata un poco el tema de los juegos de Blizzard, de pasar un momento épico, de tener un buen momento épico con tus amigos eh, y tener esos recuerdos para siempre. Y esos recuerdos que he vivido a través de todos estos años son recuerdos que no me van a abandonar y son recuerdos de los cuales yo estoy muy agradecido. Así que eso es lo que más o menos tengo que decir. Ha sido como una montaña rusa de emociones estos últimos minutos tratando de recordar todo. Pero nada, quiero desearle los 25 mejores años de la vida a Blizzard y ojalá sigan con 150 o 200 años más. No sé cuánto vayan a vivir en realidad. No sé si la criogenización estará
disponible para ese momento. Am, pero sí, ojalá que cumplan mucho más, chicos, y ojalá que nos sigan divirtiendo con cositas como estas que am, puede que no sean así como la razón de vivir de la gente, pero sí abre a la gente una puerta, digamos, un camino para poder conocer a otras personas que, eh, digamos que de otra forma no podrían conocer. Y eso es algo un poquito, no un poquito, sino que es algo bastante esperanzador en ese sentido. Hay alguien allá afuera y puede que esté en el WoW, y puede que esa persona sea tu mejor amigo, sea tu pareja, o sea la persona que tú quieres ser. Ese pensamiento es bastante inspirador, yo creo, y eso es algo que se reparte a través de todos los juegos de Blizzard. En fin, chicos, eso es más o menos lo que quería conversar. Felices 25 años Blizzard y seguiremos viciosos de estos juegos. Y ahora tengo que, de hecho, ver si subió Overwatch. Así que nos veremos pronto, chicos. Bye, bye, bye.